¿Quién es una persona que todos tildaban de loca, pero al final resultó tener razón? Barry Marshall. Recuerda en los años 80, cuando parecía que todos tenían úlceras y básicamente se trataban con tabletas de antiácido? Marshall fue un investigador que descubrió que la bacteria H. pylori causaba úlceras, no solo el exceso de ácido en el estómago. Desafortunadamente, nadie le creía. Así que documentó literalmente cómo se infectaba con la bacteria, desarrollaba úlceras y las trataba con éxito con antibióticos. Stella Liebeck, la mujer de 79 años que demandó a McDonald's por café caliente en 1994. Fue retratada como una persona codiciosa que demandó a McDonald's por algo trivial solo por dinero. En realidad, Stella sufrió quemaduras de tercer grado en el 16% de su cuerpo por un café que se servía entre 82 y 88 grados Celsius. Eso es casi hirviendo. Liebeck intentó llegar a un acuerdo con McDonald's por $20,000 y $15,000 para cubrir sus gastos médicos. También quería un cambio en la política de servicio de café para que nadie más resultara herido como ella. McDonald's le ofreció $800. Eso fue lo que llevó a Stella a llevar las cosas más lejos. McDonald's necesitaba ser expuesto para que tomaran en serio la seguridad de los clientes. A lo largo de todo el proceso, Stella fue víctima de una campaña de desinformación. McDonald's intentó desacreditar a la señora Liebeck para que las repercusiones para la empresa no fueran tan graves. Esa campaña fue en gran medida exitosa. Numerosos sobrevivientes del desastre del Titanic testificaron que vieron al barco romperse en dos. Sin embargo, la Junta de Investigación de Nueva York, así como aquellos de White Star Line y Harland y Wolff desestimaron sus afirmaciones, ya que querían mantener sus reputaciones. Tomaron la palabra de sus oficiales por encima de cualquier otra persona, incluso de aquellos que estaban a bordo. Incluso en los pocos años previos al descubrimiento de los restos en 1985, la sobreviviente Ruth Becker fue desestimada por uno de los miembros de la Sociedad Histórica del Titanic, quien afirmó que probablemente vio caer las chimeneas, y todo lo que ella le preguntó fue: ¿estuviste allí? Como todos sabemos, todos tendrían razón en 1985 cuando Robert Ballard encontró los restos y manifestó por teléfono que aún estaban buscando la popa, confirmando que el barco se había partido. Sinéad O'Connor. Está bien, era un poco loca, pero también tenía razón. En octubre de 1992, O'Connor realizó una interpretación a capela de War de Bob Marley en Saturday Night Live. Durante la canción, rompió una foto del Papa Juan Pablo II en protesta por el abuso sexual desenfrenado de niños por parte de la Iglesia Católica, casi una década antes de que el resto del mundo supiera o le importara los delitos. Fue prohibida en SNL y, en gran medida, fue excluida de la industria del entretenimiento en general después de eso. Fuente: https://parad.com/celebrities/sinéad-o'connor-cos-of-death El Dr. Claire Patterson básicamente fue considerado un lunático por querer eliminar el plomo de todo. Fue desacreditado por las compañías de combustible en los tribunales como un charlatán, porque decían que el plomo estaba en todas partes de todos modos. Tuvo que ir a los glaciares antárticos para encontrar evidencia de que el plomo no estaba presente en todas partes hasta que comenzaron a quemarlo en el combustible. Finalmente, ganó, pero durante mucho tiempo todos pensaron que estaba exagerando. Ahora todos sabemos cuán acertado estaba. Frances Kelsey, la doctora de la FDA asignada para revisar la posibilidad de permitir la liberación de la talidomida en los Estados Unidos. A pesar de haber sido aprobada como segura en Europa, y bajo presión del fabricante, ella se negó a dar su aprobación, evitando así que probablemente miles de defectos de nacimiento ocurrieran en Estados Unidos, cuando más tarde se descubrió que era altamente dañina para los fetos en desarrollo. Harlem J. Bretz fue un geólogo que en la década de 1920 propuso que las características geológicas de la tierra pelada canalizada, en el este y centro de Washington eran el resultado de una inundación masiva durante la última era glacial, hace aproximadamente 15.000 años, cuando una represa glaciar en el norte de Idaho colapsó catastróficamente, liberando las aguas del lago Missoula.
Se estima que el lago Missoula contenía un volumen de agua equivalente a la combinación de los lagos Erie y Ontario, y la inundación resultante a través de lo que ahora es el este de Washington y hacia el desfiladero del Columbia liberó un caudal de agua que superaba el caudal combinado de todos los otros ríos del planeta. Bretz fue objeto de burla cuando propuso este escenario en la década de 1920, pero eventualmente fue reivindicado a lo largo de los siguientes 50 años y finalmente recibió la prestigiosa medalla Penrose de la Sociedad Geológica de América en 1979, a la edad de 96 años. Para ese momento, como él mismo lo expresó, todos sus detractores habían muerto, por lo que no le quedaba nadie a quien menospreciar. Teniente David Stevens el 9 de mayo de 1957, estaba en una misión para volar un nuevo avión de entrenamiento, un Lockheed T-33, desde la base aérea Hamilton en Novato, California, hasta la base aérea Craig en Alabama. El avión desapareció del radar y la Fuerza Aérea no pudo encontrar el avión ni al piloto desaparecido. El ejército declaró muerto a Stevens, y eso fue todo. Hasta que, 54 días después, Stevens emergió de la sierra, habiendo sido encontrado en un estado de desnutrición severa y todavía cojeando debido a sus tobillos inflamados. Su historia es desgarradora. Acusado de haber vendido el avión a los rusos porque no pudieron encontrar los restos. Pobre tipo, murió antes de que finalmente encontraran la evidencia de que su historia había sido cierta desde el principio. Adrian Schoolcraft reportó actividades sospechosas que estaban realizando otros policías, lo traicionaron y lo encerraron por estar loco. Excepto que, oh sorpresa, él estaba lo suficientemente paranoico como para esconder uno de sus dispositivos de grabación cuando vinieron por él, así que se puede escuchar a los demás riendo como villanos de dibujos animados sobre cómo encontraron su primera grabadora y deshicieron la evidencia. Ha pasado un tiempo desde que escuché la historia, así que puedo estar recordando mal. Me asustó, porque las personas que le hicieron eso estaban tan seguras de que se saldrían con la suya, y casi lo logran. Lo encerraron, no se le permitió usar el teléfono para contactar a nadie y es un milagro que su familia haya podido localizarlo. Además, la retención psiquiátrica resultó en una factura de miles de dólares, porque por supuesto que sí. Si quieres escuchar la historia, y fragmentos de la grabación, This American Life hizo un reportaje sobre ello. Christine Collins, famosa por la interpretación de Angelina Jolie en la película Changeling. Después de que su hijo fue secuestrado, la policía lo encontró meses después y los reunieron. Pero Christine sostenía con firmeza que no era su hijo Walter, sino un impostor. A pesar de que tenía evidencia para demostrarlo, fue internada temporalmente por el oficial a cargo del caso y, aunque el niño admitió que había mentido y que no era Walter, aún tomó más de una semana para liberar a Christine. Kotaku Wamura fue el alcalde de la localidad japonesa de Fudai durante un largo periodo, desde la década de 1940 hasta la década de 1980. Mientras era alcalde, se enteró de que el pueblo había sido devastado en el pasado por tsunamis, literalmente vio los cuerpos de una de las catástrofes y ordenó la construcción de un enorme muro de contención. Aunque otros pueblos de la zona también tenían muros, este fue considerado absurdamente alto y excesivo. El proyecto fue horriblemente costoso y fue objeto de burlas constantes. Falleció en 1997. En 2011, un tsunami golpeó Japón, causando la muerte de alrededor de 20.000 personas. El muro de contención funcionó como se había planeado, protegiendo a Fudai, y el pueblo escapó casi ileso. Barry James Marshall fue uno de los científicos que descubrió que la bacteria H. pylori causa úlceras estomacales. Sin embargo, hacer que la gente lo creyera fue difícil. Se pensaba que el estilo de vida y el exceso de ácido estomacal eran el principal factor que conducía a las úlceras, por lo que cuando él sugirió que una infección bacteriana podría causarlas, nadie le creyó. En respuesta, se infectó a sí mismo con H. pylori bebiendo cultivos, lo que a su vez le provocó úlceras estomacales, y luego trató la infección. Él y Robin Warren recibieron un premio Nobel por este descubrimiento. Jackie Stewart estaba cansado de enterrar a sus amigos debido a accidentes de carreras, así que comenzó a abogar por la seguridad, en las pistas, en los autos, y a impulsar la necesidad de contar con más personal médico calificado. Una vez dijo, sería más popular si me quedara callado y manejara.
Muerto, pero más popular, Stewart fue campeón mundial en 3 ocasiones, para que conste. También ganó en la pista más dura jamás construida, el Nürburgring Nordschleife, con un tiempo de 4 minutos mientras tenía una muñeca rota. El hombre era un competidor tan duro como los mejores, y sin embargo, fue ridiculizado por no querer ver cómo él y otros resultaban heridos o morían mientras competían. Muchas de las cosas por las que Stewart abogó en ese entonces son requisitos en casi todos los eventos de automovilismo hoy en día. Marie Adler, una niña en acogida, fue abusada en su apartamento. Ella denunció la violación al Departamento de Policía de Linwood, Washington. Su madre de acogida habló con la policía y mencionó que no creía que Marie estuviera lo suficientemente afectada y pensó que Marie estaba mintiendo. Casi no había evidencia física, y la policía de Linwood forzó a Marie a retractarse de su declaración, la procesaron por mentir a la policía, la multaron con $500 y perdió su apartamento. Su historia fue publicada en el periódico como si hubiera mentido, y fue ridiculizada y marginada por sus compañeros por mentir. Su violador fue encontrado varios años después. Era un violador en serie que cometía violaciones en diferentes jurisdicciones y parte de su modus operandi era fotografiar a sus víctimas y obligarlas a ducharse, tal como lo había hecho con Marie. 2 detectives mujeres encontraron una cámara que el violador había robado de Marie con fotos de la noche de su violación, y reconocieron el modus operandi del violador al leer las historias en el periódico que detallaban el castigo que Marie había recibido por denunciar la violación a la policía de Linwood. Tenía una prima, tía. En realidad no era tía, pero en las familias hispanas todos llaman tías y primas, así que quién sabe. De todos modos, ella estaba convencida de que su entonces esposo de 35 años estaba teniendo una aventura con su prima, mucho más joven, de 20 años, durante un verano en que dejó que la prima se quedara durante una visita a Estados Unidos. Llegó al punto en que su propia familia pensaba que estaba loca, terminaron separándose y la consideraban la persona paranoica de la familia, y muchas personas, lamentablemente, se pusieron en su contra y dejaron de mantenerse en contacto. El divorcio ocurrió poco después, y averigua con quién se termina casando un año después su ex-esposo, sí. Clay Tiffany. Si eres de Westchester County, Nueva York, probablemente hayas oído hablar de él. Clay tenía un programa de acceso público local, El Lamento de los Charlatanes, y era conocido por sus diatribas y su brillante afro rojo. Afirmó que fue agredido y atacado por un oficial de policía de Briarcliff Manor, Nicholas Tartaglione. En los años siguientes, Clay descubrió aún más casos de abuso de autoridad y agresiones violentas cometidas por Tartaglione, quien lo golpeó varias veces después, incluyendo una ocasión en la que le rompieron las costillas y el hueso orbital. Bueno, Clay no era perfecto, y yo crecía viéndolo en la televisión y riéndome de sus travesuras. Años más tarde, Nicholas Tartaglione fue arrestado por matar a 4 personas y era un conocido narco. Tartaglione también fue compañero de celda de Jeffrey Epstein, y actualmente se encuentra detenido en un penal federal. Clay tenía razón todo el tiempo, y nadie le creyó porque pensaban que estaba loco. Harry Markopolos se dio cuenta de que Madoff era un criminal mucho antes que nadie más. Malcolm Gladwell hizo un podcast sobre la capacidad de la sociedad para funcionar si nadie confiara en nadie. Resumen, necesitamos algunos cínicos en el mundo como este tipo, pero incluso funciones básicas de nuestra vida y cultura, como conducir, serían imposibles si la mayoría de nosotros sintiéramos que teníamos que verificar todo. Corey Feldman denunciaba la pedo en Hollywood a principios de la década de 1990. Fue excluido de la industria y etiquetado como un loco extraño por los poderes de Hollywood. Los medios de comunicación lo volvieron a utilizar para señalar a Michael Jackson cuando él estaba en el centro de atención, pero Corey defendió a Michael Jackson y afirmó que había otras personas haciendo cosas mucho peores, por lo que nuevamente fue etiquetado como loco y se convirtió en objeto de burlas en Hollywood. Tras la muerte de Corey Haim durante el movimiento Me Too, regresó a la palestra y confirmó todo lo que había estado diciendo durante más de 20 años, pero esta vez la gente comenzó a creerle. Sinéad O'Connor protestando contra el abuso en la Iglesia Católica al romper una imagen del Papa Juan Pablo II en vivo en SNL. Como resultado, fue prohibida de NBC de por vida y su carrera se descarriló.
Sin embargo, un informe de 461 páginas divulgado por el Vaticano en 2020 reveló que tanto el Papa Juan Pablo II como su sucesor, el Papa Benedicto XVI, tenían conocimiento de sacerdotes abusadores, pero se negaron a tomar las acusaciones en serio durante décadas. Sinéad O'Connor rompió una foto del Papa en Saturday Night Live en protesta por las acusaciones de abuso infantil. Básicamente, su carrera se arruinó al hacerlo. No mucho después, la Iglesia fue sorprendida tratando de encubrir el hecho de que tenían a varios clérigos de alto nivel acusados de violación, y simplemente los trasladaban cuando eran descubiertos en lugar de, ya sabes, arrestarlos. Un vídeo de Courtney Love advirtiendo a jóvenes actrices sobre Harvey Weinstein se ha vuelto viral en Internet. El vídeo, que fue divulgado por primera vez por TMZ, fue grabado en 2005 en la alfombra roja de la Roast de Pamela Anderson en Comedy Central. Se le pregunta a Love si tiene algún consejo para una joven que se muda a Hollywood. Love primero duda y dice: "Me difamarán si lo digo. Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Hotel Four Seasons, no vayas", dice Love. Hace muchos años, se instaló un nuevo semáforo cerca de mi casa en una intersección bastante transitada de múltiples carriles. La primera vez que fui a este semáforo, iba a girar a la izquierda. Esperé en el carril de giro izquierdo hasta que obtuve una flecha verde y procedí a entrar en la intersección, al igual que la persona que venía de mi izquierda y que iba en línea recta, y que también tenía luz verde. Casi chocamos, pero en ese momento supuse que ellos habían pasado el semáforo en rojo y estoy seguro de que ellos pensaron lo mismo de mí. En mi camino a casa, me senté en un estacionamiento adyacente y observé, y efectivamente, los semáforos estaban sincronizados completamente mal, dando el derecho de paso a conductores en conflicto al mismo tiempo, y vi 3 otros casi accidentes en unos 10 minutos. Llamé a la policía para reportarlo y se rieron de mí. Al día siguiente, 2 personas murieron en un accidente en esa intersección y repararon el semáforo antes de finalizar la noche siguiente. Imagino que desearían haber prestado atención cuando les comenté sobre el problema. Gustave Caillebotte nació en una familia adinerada de París en 1848. Su padre era dueño de un negocio textil que él heredó más tarde. Era un artista en sí mismo, pero se hizo mucho más conocido como un apoyo de las artes. Temiendo morir joven, escribió en su testamento que el Estado francés aceptara su extensa colección de arte, hoy valorada en varios miles de millones de dólares, y que exhibiera obras de varios artistas impresionistas, que eran amigos suyos, en un museo nacional tras su muerte. Caillebotte muere joven, a los 45, en 1894, como él predijo, y entonces se intenta ejecutar su testamento. El gobierno francés inicialmente se niega a la solicitud. Expertos y críticos, desde el arte hasta la política, consideran la solicitud como absurda y expresan públicamente su repulsión hacia la colección misma. Varios profesores de la École des Beaux-Arts amenazan con renunciar si el gobierno lleva a cabo el testamento. Al final, la mitad de la colección de arte de Caillebotte se exhibe en 1897 en el Museo de Luxemburgo, y el público acude en masa a visitar la galería debido a toda la prensa que había recibido la solicitud de Caillebotte tras su muerte. ¿La gente quería ver esta arte fea? ¿Los artistas presentados? Sus nombres eran Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Manet, Pissarro y Sisley. Es muy posible que estos artistas nunca se hubieran convertido en los nombres reconocidos que son hoy si Caillebotte no hubiera apreciado el arte feo e invendible que algunos de estos amigos suyos crearon. El ex primer ministro británico Harold Wilson dijo que estaba siendo vigilado y espiado por el servicio secreto británico durante las décadas de 1970 y 1980. Wilson era un socialista y afirmó que pensaban que era un agente soviético. Thatcher negó todo esto y la gente creía que estaba loco, pero a lo largo de los años han surgido cada vez más pruebas. Técnicamente, MI5 todavía lo niega, pero un ex jefe de MI5 ha admitido que había un grupo de agentes descontentos que creían que Wilson estaba trabajando para Moscú. Mi abuela, ella insistía en que la gente seguía robando su periódico y decía específicamente que era alguien en una van blanca. Mi abuela siempre tuvo un comportamiento un poco raro, así que solo pensamos que estaba paranoica y que tenía un repartidor incompetente.
Hasta que un día, mi mamá y yo íbamos pasando por su casa y una van blanca frente a nosotros se detuvo, robó el periódico de mi abuela y se fue. Mi abuela no estaba loca después de todo, al menos no en eso. Cuando yo era policía, había una señora que llamaba todas las semanas y decía que alguien había estado en su casa. Quiero decir, docenas de policías fueron hasta allá, y ella decía que su cajón de la cómoda estaba abierto y que sabía que había estado cerrado cuando salió de la casa. Nunca había signos de entrada forzada, ni huellas, nada que indicara que esto era algo más que una persona loca. Hasta que meses después, uno de sus estudiantes de secundaria fue atrapado con una llave de su casa. Resulta que este chico había estado entrando a escondidas y simplemente moviendo cosas ligeramente para fastidiarla. El Dr. Jack Kevorkian. Los medios lo presentaron como un monstruo, porque ayudó a pacientes terminales a acabar con su vida. Se le dio el apodo de Doctor Muerte. Hasta que no veas a un ser querido desvanecerse en una cama durante días, meses o años debido al cáncer o la demencia, puede que no te dé cuenta de cuán acertado estaba. Somos más humanos con nuestras mascotas que con nuestras personas. Las mujeres y su propia salud. Especialmente las mujeres negras y de otras comunidades marginadas. Son demasiadas las veces que perciben que algo no está bien médicamente en ellas, e incluso a veces se autodiagnostican, y el personal médico dice que solo están siendo difíciles, que solo quieren medicamentos, que simplemente están gordas, que están imaginando cosas, etc. Pero a la larga resulta que tienen razón. Sin mencionar los siglos de tratamiento de la histeria, de dar lobotomías a las mujeres solo por salirse de las normas, de encerrar a las mujeres en hospitales psiquiátricos por hablar de vuelta, etc. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.